estamos agradecidos con Dios porque Él nos da esta oportunidad preciosa de reflexionar en su palabra, compartir su palabra con cada uno de ustedes de manera semanal. Y por eso pues estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con el Señor y con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que se vuelve siempre controvertible y tiene que ver con la vida frente a la muerte. Y vamos a partir de un versículo que para mí es muy, pero muy especial, que aparece en Deuteronomio 30:15, que usted lo puede verificar. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, para que vivas y seas multiplicados. Bien, entonces, partiendo de este pequeño pasaje de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos pensar que Dios nos ha dado el libre albedrío, tanto a los hombres como a las mujeres también. Es decir, tenemos plena libertad de decidir. Dios es lo más democrático que nosotros podemos imaginarnos. Él no quiere nada a la fuerza. Él no obliga a nadie. No. Es decir, Él nos deja en completa libertad a cada uno de nosotros. Entonces nosotros decidimos el camino que queremos tomar. Más aún, podemos decidir dónde queremos pasar la eternidad. Vean ustedes, hermanos, dónde queremos pasar nosotros la eternidad de acuerdo a cómo el Señor nos plantea todas las cosas. Podemos reflexionar que el hacer uso de nuestra libertad de conciencia, pues eso es lo que va a determinar hasta dónde nosotros vamos a llegar. Sobre algo que amerita, desde luego, una reflexión profunda. ¿Qué esperamos, qué deseamos de parte del Señor? Y si esperamos en Él, hace poco hablábamos de la esperanza, ¿hacia dónde nos dirigimos? Entonces, aquí depende de cómo nosotros decidamos las cosas. Si nosotros conociéramos a una pobre mujer que está embarazada, que tiene 8 hijos, 3 de los cuales son sordos, 2 son ciegos, 1 es retrasado mental, y como si esto fuera poco, ella padece de sífilis, que es una enfermedad venérea. Le recomendaríamos que se hiciera un aborto, que eso es algo que está planteado en muchos países y hay tantas personas que defienden semejante monstruosidad.
ahora se nos plantea la siguiente reflexión. En tiempo de elegir a un líder mundial, y nuestro voto es decisivo, a continuación se nos presentan los hechos de 3 candidatos, que por cierto resultan nada agradables. Candidato A: se le asocia con políticos corruptos y suele consultar a los astrólogos. Ha tenido 2 amantes. Fuma de la manera más desmesurada y bebe licor por lo menos de 8 a 10 tragos por día. Ese es el candidato A. El candidato B: lo echaron del trabajo 2 veces, dormía hasta muy tarde, usaba opio en la universidad y tomaba 1/4 de botella de whisky cada noche. Ese es el candidato B. El candidato C: es un héroe condecorado de guerra, es vegetariano, no fuma, toma de vez en cuando y no ha tenido relaciones extramaritales. La pregunta: ¿cuál de estos candidatos elegiríamos? El candidato A es Franklin D. Roosevelt. El candidato B es Winston Churchill. Y el candidato C es Adolfo Hitler. ¿Qué les parece? 3 figuras de gran relevancia en la política a nivel mundial. Y de una vez, ¿cuál sería nuestra respuesta a la pregunta del aborto? Si contestamos que sí, seríamos también, hermanos, culpables de la muerte de Beethoven, una figura extraordinaria de la música clásica. Considero que esto que hemos señalado nos puede servir para que nos demos cuenta que en ciertas ocasiones las decisiones que tomamos, a nuestro juicio correctas y acertadas, resultan absurdas y descabelladas. Por esa razón debemos reflexionar y pensar con detenimiento antes de actuar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen muy rectos, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 16:25. El filósofo existencialista alemán llamado Karl Jasper dice: el hombre es libre, pero no sin limitaciones. San Pablo nos dice: pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. En la actualidad, lamentablemente, desafortunadamente, existen muchas mujeres insensatas y varones también, que suelen decir con lujo de desfachatez: yo hago con mi cuerpo lo que se me antoja. Esta actitud o esta conducta que se opone a la ética cristiana impulsa a muchas personas sin un ápice de temor a Dios
a cometer toda clase de actos reñidos con la moral, incluso a promover o practicar el aborto sin importarle las grandes y graves consecuencias. Tanto el maestro de Nazaret como San Pablo nos dicen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una mujer será capaz de amar a su propio hijo que lleva en sus entrañas si es capaz de quitarle la vida a ese ser no nacido, arriesgando su propia vida. Hay que preguntarnos sobre esta situación muy particular. Entonces, la Iglesia de Jesucristo está llamada siempre a promover la vida frente a la muerte, porque el Dios nuestro es un Dios de vida. Y nosotros, tratando de ser consecuentes con lo que la palabra del Señor nos enseña y lo que Dios también nos ha dado, que es lo más valioso, la vida, entonces podemos seguir promoviendo la vida. En San Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie tiene mayor amor que este, dice también Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Vean ustedes, amados hermanos, cómo la palabra del Señor nos invita, nos incita a defender la vida sobre la muerte. La Iglesia, como continuadora del reino de Dios en esta tierra, está llamada a promover, es decir, tiene el deber de promover la vida frente a la muerte. La palabra vida contiene la idea de una fuerza que se manifiesta particularmente por medio del alma, aliento, hálito y de la sangre también. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente: de todo esto, de todo lo que se mueve y vibra y palpita, se dice que tiene vida, que está vivo. Por ejemplo, el agua de una cascada o de un manantial es agua viva. El dato que predomina en la Biblia es que Dios, el Padre, es el viviente por excelencia. Es decir, el único que vive por sí mismo. El que es, el que era y el que vendrá, dice Apocalipsis 21:6. En cambio, toda vida creada es frágil y se extingue, aunque resulte preciosa a los ojos de Dios. Resulta interesante que el Nuevo Testamento, exceptuando a Pablo y a Juan, presentan la vida en términos análogos a los del Antiguo Testamento. La vida terrena es el bien por excelencia que se identifica plenamente con el alma. No la garantizan los bienes que el hombre o la mujer puedan poseer, sino que se recibe y se percibe como un regalo del Dios vivo, como un don.
estar alejado de Dios es como estar muerto. Vivir es nutrirse de su santa palabra, la Biblia. Tener plena confianza en Él. Jesús vivió entre nosotros, es decir, que se tabernaculizó, es decir, hizo su tabernáculo entre nosotros y se convirtió en el viviente por excelencia. La vida eterna es simplemente la vida, pero la vida en la presencia de Dios. San Pablo hace una interpretación de la vida en función de la que ha recibido de parte de Jesús después de su muerte y de su resurrección. En definitiva, vivir es el mismo Jesús en persona. Por tanto, no dejarse saturar por la fe en el que vive y reina para siempre, no vivir ya uno mismo, sino formar parte de la familia de Dios para siempre. Esta nueva vida se inicia en este mundo. Solo llegará a desarrollarse plenamente con la aniquilación del último adversario, que es la muerte. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, vida en abundancia, vida eterna. Gracias, Señor, porque tú permitiste que tu Hijo triunfara sobre la muerte. Y sabemos que la única manera de triunfar sobre la muerte es reconocerte como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas y el Señor de la historia. Señor, ayúdanos a promover, ayúdanos a hablar más de la vida que de la muerte, con la esperanza en que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo,